Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro que mantenemos en esta pantalla, Automovilismo de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz. Ya ha pasado el receso invernal habitual que tiene el calendario del Automóvil Club de Río Gallegos. Este fin de semana próximo pasado, el domingo más precisamente, comenzaron las pruebas comunitarias en vistas a lo que este fin de semana nos va a entregar nuestro automovilismo, la cuarta fecha del campeonato. Hasta aquí, bueno, abiertas las inscripciones para todas las categorías como es habitual, la fórmula santacruceña, el stock patagónico pista, 1.300 centímetros cúbicos, 1.600 centímetros cúbicos y el turismo pista santacruceño. El panorama que se presenta en esta oportunidad, bueno, por allí se está hablando de que no va a haber presencia del turismo pista santacruceño. En lo que hace a esta categoría en particular, bueno, no estarían juntando los vehículos, pero no por problemas ni económicos ni de falta de autos, sino que tiene que ver con la preparación, ya que aquellos que están involucrados en este tema de preparar los vehículos, bueno, tienen dificultades, se han enfermado y esto, bueno, ha traído a colación que los autos no estén en línea de partida. Hay algunos, pero quizás no lo suficientes como para hacer la fecha del turismo pista santacruceño. El resto de las categorías veremos, hay una cantidad mínima de vehículos para presentar, que son 8, y veremos quiénes están en condiciones del resto de las categorías de presentarlo. Hasta aquí, por lo menos hay esperanzas y por lo que se habla, estarían el resto de las categorías todas en condiciones de participar. Así que bueno, estuvimos este fin de semana en las pruebas comunitarias, charlamos con muchos protagonistas y hoy tenemos aquí la expresión de aquellos que han estado en estas pruebas. Hacemos la pausa y escuchamos a los protagonistas de nuestro automovilismo. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambias de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas.
Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Oscar, y bueno, se fue el receso. Largo receso, todo el mundo dice casi 4 meses, arrancamos de vuelta. Sí, ¿cómo te va, Tuqui? Buenas tardes. Empezando de vuelta otra vez, volvemos con las pruebas comunitarias hoy domingo y bueno, esperar la carrera del fin de semana. Bueno, ¿cómo viene? Porque aparentemente no van a estar todas las categorías por lo que se dice. Yo estoy terminando con el reglamento particular de la prueba, van a estar incluidas las 5 categorías. Se habla que podría haber una categoría que tal vez no corra, pero oficialmente no hay nada, estarían las 5 categorías. Hoy probando están las 5 categorías. Bueno, sí, extraoficialmente, digamos, el TPS no estaría participando. Es lo que se dice, yo oficialmente no tengo nada. El presidente de la categoría me dijo, me iba a comunicar, yo estoy armando el reglamento particular hoy, mañana va a salir el reglamento y va a estar incluida la TPS, obviamente. Sí, claro, hay que esperar la hora de la inscripción. Exactamente, esperar la hora de la inscripción, salvo que el presidente nos avise antes para sacarlo ya. Bueno, ¿algún cambio en lo que hace a la organización de estas últimas 4 fechas del campeonato? No, ningún cambio. Las fechas son las que se habían prefijado a principio de año, así que con eso vamos hasta fin de año. Está bien. Hay otra expectativa también, que es la avenida del TN el año que viene, para lo cual se iban a iniciar obras que se habían puesto en escena para la presentación de las categorías. ¿Cómo está eso? Sí, en eso estamos trabajando con la municipalidad. Ya estuvimos reunidos con la gente de Obras Públicas de la municipalidad, viendo el circuito, viendo las obras para hacer. Ya tienen los planos de lo que hay que construir. Están sacando las medidas para saber qué cantidad de asfalto se va a necesitar para los ensanches, la cantidad de pintura que se necesita, de hormigón para terminar algunas partes de paredones. Así que estamos avanzando con ese tema. ¿Cuáles serían los puntos a tocar dentro del trabajo? Lo principal es hacer los ensanches de las curvas. Todas las curvas van ensanchadas, algunas más, otras menos, pero las que más ensanches van a tener son la chacra, la salida de los mixtos chicos, la bajada del riñón, la 2, la 1, tienen mucho ensanche. Está bien. En concreto, la presencia del TN, que ya se firmó el contrato, ¿y otra expectativa para el año que viene? Sí, del TN ya se firmó el contrato, ya se está cancelando las cuotas, tal cual lo que se había arreglado en ese contrato.
y se está trabajando a ver si podemos trabajar con el turismo pista para el año que viene. Porque en principio, bueno, había habido una charla para este año que después se postergó. Exactamente, se postergó porque ellos nos ofrecían hacer la penúltima fecha o la última fecha de campeonato, cuando ya no tenía ningún sentido hacerlo. El tema es que hay que organizar muy bien por la cantidad de autos que ellos tienen. Hoy largaron 150 autos en San Nicolás. Es un número muy importante de vehículos para saber cómo poder traer a la gente, cómo poder alojarlos y todo. Claro. Bueno, pero la expectativa está abierta. Sí, las expectativas están abiertas y seguiremos trabajando a final de este año, a principio del año que viene, para concretar esa llegada. Bueno, gracias a Oscar, la información siempre es vital para que el mundo del automovilismo sepa qué está pasando, ¿no? Gracias Tuki, gracias por acompañarnos siempre y gracias por acompañar al automovilismo. Raúl, bueno, día de pruebas, no el mejor día para probar, pero se pudo girar. Sí, por suerte pudimos girar bien. Nos estamos acostumbrando al auto, nos estamos adaptando, pero bueno, le agradezco a Nano, que es la mano que me está dando, que me prestó su auto para poder girar. Y bueno, de a poco vamos a ir acostumbrándonos al auto, agarrándole la mano, pero bueno, hay que girar hasta que le encontremos el punto del auto. Seguro. Bueno, no era el mejor día para probar hoy, de todas maneras hay que adaptarse, ¿no? No era el mejor día para girar, la pista estaba fea, había parte que había charco de agua y no se podía girar mucho. Pero bueno, lo que giramos aprendimos algo, el auto va, por suerte, no tiene ningún defecto y vamos a ver qué hace el piloto ahora. Claro, seguro. ¿Y el Nano qué te dice? Y me da consejo, Nano, me da consejo. A ver, contame, tirame alguna. No se puede. No, pero me está dando una mano, todo el equipo. Me están dando una mano, me hicieron subir a un auto sin conocerme, sin nada, y bueno, vamos a representarlo de la mejor manera. Claro. Bueno, ¿y por qué te subís? A ver, contame. Ya me había subido a uno de Lagartos, de Gastón, que me lo prestaron igual, y bueno, le agradezco a ellos igual que me dieron la posibilidad de correr. Hobby, me gusta, fanático, me gusta el automovilismo, así que bueno, vamos a ver si podemos aprender un poco más. ¿Hay ganas de tener continuidad? Sí, estamos viendo si podemos continuar en la categoría. Tengo un chasis que lo tengo que armar, pero bueno, está difícil la mano, así que vamos a ver cómo hacemos. De a poquito. Sí, de a poco se está armando, tengo que empezar a armarlo. Vamos a ver si para el año que viene podemos tenerlo en pista. Está bien. Hay un proceso, ¿no? Que es lógico. Sí, algo estamos avanzando con el auto. Y por eso digo, vamos a ver si para el año que viene o fin de este año lo tenemos en pista. Bueno, Raúl, ¿qué edad tenemos? 21. Sos joven. Sí. ¿Tenés todavía un camino largo por recorrer? Nos queda camino todavía, nos queda camino largo. Así que bueno. Bueno, ¿y en cuanto a los sueños? Contame, a ver. Y sueño y bastante. Vamos a ver si, vamos a ver si podemos terminar la carrera. Y bueno, y después a ver si más adelante podemos hacer un podio. Mirá qué bueno. Siempre hay que ser pretencioso, Sí. ¿no? Porque en definitiva se corre para eso. Sí, ¿no? se corre para hacer podio o tratar de ganar la carrera. Pero hay muchos pilotos buenos, así que bueno. Con que terminemos la carrera, nosotros nos alcanza y nos sobra. Hay que seguir paso a paso, ¿no? Sí, de a paso a paso. Primero hay que terminar la carrera. Seguro. Bueno, lo mejor para el fin de. Dale, muchas gracias. Vuelta a la pista después de este receso, anduvimos con problemas. Sí, bueno, ya habíamos tenido problemas en abril con la caja, la desarmamos, la volvimos a armar. Y ahora cuando vinimos a probar dimos 5 vueltas, se trabó, me fui a la concha. Qué mal. Y sí, un comienzo difícil, pero bueno, ya se pudo solucionar. Bueno, ¿arreglaron la caja y pudiste girar después del arreglo? Sí, salimos en la segunda tanda a probar a ver si fallaba porque la pista está lavada. No se puede probar mucho el chasis. Las condiciones son las mejores. Y no, anda dentro de todo bien. Ahora no quisimos salir para no romper el auto. Y para revisar la caja, a ver si tiene aceite, porque fue una caja que fuimos a buscar ahora a la apurada, así que... Claro, sí, para zafar. Sí, para ver, más que nada para probar el motor, nada más. Seguro. Bueno, ¿y probaste algo del motor? ¿Se pudo sacar alguna conclusión? Sí, algo pudimos probar. Anda bien, no falla hasta ahora, que hace rato que teníamos una falla igual, pero no, hasta ahora no falla. Bueno, ¿qué se puede esperar para el fin de semana? Lo que podemos esperar, que llegue el parque primero. Claro, que lleguemos, que se llegue, que se pueda correr. Sí, y después, no, mientras que termine todo bien, y si puedo pelear adelante, mejor todavía. Pero no, estamos trabajando, no está trabajando día y noche ahí en el taller, así que seguramente vamos a andar bien.
Sí, seguramente, ¿por qué no? Aparte vos ya tenés el cuerpo aliviado con una victoria que ya tenés, ya sabés de qué se trata, más allá de siempre uno espera los mejores resultados, ¿no? No, sí, obvio. Lo que sí, después del choque, como que costó agarrarle un poco en la mano de vuelta. Ajá. Seguimos todavía sacando un poco el miedo, Claro. pero nada, ahí de a poco le vamos agarrando la mano de vuelta. Sí, sí, bueno, son circunstancias que tienen la carrera, ¿no? Sí, puede pasar, son autos de carrera, en la fórmula va siempre al límite y un error la pagás caro. Claro, seguro. Bueno, lo mejor para el fin de. Muchísimas gracias, Tuki, y déjame agradecerle a Nano, a Nico Garay, que siempre está ahí. La vez pasada, cuando se fundió el motor, me quiso prestar uno, ahora me prestó la caja. A Nano, que labura día y noche en el taller con el auto, le pone todo lo mejor. Y a los chicos del taller, a Ezequiel, Nico, a Muela, que Muela volvió a aparecer. Qué bueno. Y está ahí siempre toqueteando algo para andar mejor. Y a mi familia, a los sponsors, MS Armadero, a Luricentro Reg, que me dan una mano siempre, y nada, y a todos los que me dan una mano. Que andes bien el fin de. Muchísimas gracias. Martín, bueno, día de pruebas aquí, viniste a mirar un poquito a ver qué pasa. Sí, vinimos a ver un rato las pruebas, a ver cómo se vuelven las pistas a través de todo el ruedo. Bueno, experiencia en karting en Buenos Aires, a nivel nacional, me imagino que más allá del resultado, con alguna problemática también, estará conforme la participación. Sí, la verdad que pudimos ir a correr, nada, principalmente fuimos a disfrutar y obviamente a competir, así que tuvimos la suerte de andar muy bien y nada, contento con el resultado, con el funcionamiento del karting, de los motores de mi viejo, el funcionamiento que tuve yo, a pesar de la inactividad acá, que tuvimos 4 meses sin girar por el tema del frío, así que nada, contento y ahora laburando ya para volver en noviembre a la Copa IEM. Mira, bueno, contanos para que aquellos que no saben, que no han vivido todo este mundo, vos has participado en el karting acá, ¿hay diferencias sustanciales con lo que estás participando a nivel nacional? Y sí hay diferencia, por ejemplo, en los dos tiempos, la goma, el reglamento es otro, y bueno, nada, la gente de allá está corriendo casi todo el tiempo, así que haber andado ahí entre los 5 o 6 es un montón para nosotros. Sobre todo sin haber probado mucho. Claro, sobre todo con la inactividad, yo no corría de noviembre del año pasado en Comodoro. Claro. Y nada, eso me pone contento de poder haber estado a la altura. Seguro. Bueno, Martín, en lo que hace a potencia, ¿cómo hay mucha diferencia? ¿En el karting? ¿De nosotros? ¿Sí? No, el motor anduvo muy bien. Pero digo, la potencia de la que vos manejás acá cuando corrés a lo de allá. No, van un poco más despacio de que lo que yo corría en Comodoro. Ajá. Corré con reglamentos senior de 30 caballos y estos tienen 25. Ajá. Pero sí, es muy exigente igual todo el campeonato, así que nada, pudimos estar bien y ahora esperando y ver si se puede ir al 6 de noviembre en el Autódromo de Buenos Aires a la doble fecha de la Copa IAME. Bueno, me imagino que más allá del resultado, la experiencia es súper valiosa. Sí, obviamente, la experiencia siempre está y aparte de disfrutar, pero siempre vamos a competir a tratar de quedar en lo más alto y nada, tratar de traer un buen resultado. Bueno, ¿y por acá vamos a hacer algo? Íbamos a correr en el TPS, pero si no creo que corra, así que no, este año no creo. ¿No? Como habías probado en otra categoría antes del receso, por ahí habías quedado con algo. Estamos construyendo el FIA 1, pero vamos despacio, bueno, tiempo al tiempo. Así que el año que viene andaremos de nuevo. Bueno, lo mejor, Martín. Bueno, Tuki, muchas gracias por la nota y déjame mandar un saludo a mi viejo y mi abuelo, que son los que están al frente del taller siempre y gracias a ellos puedo competir y correr en lo que karting o ya sea el auto. Lo mejor. Dale, gracias, Tuki. Estamos con Martín Emilio López, bueno, vuelta de la actividad después del receso, la TPS, que no sabemos si corre, pero vos volvés al ruedo. Sí, la verdad que sí, decidimos volver desde el año pasado, ya que estamos trabajando, para poder, la idea era estar presente después del receso,
Y nada, el auto está listo, o sea, estaba listo, hubo que pegar un repaso y actualizar algunas cosas, pero bueno, hoy acá estamos probando. Bueno, con muchas ganas. Sí, impresionante. 6 años parado en actividad, imagínate. Uno que le gusta esto siempre quiere estar, ¿viste? Seguro. Bueno, un autito que antes de estas pruebas que tenés hoy, que no son las mejores por el día como se presentan, una pista súper lavada, me imagino que tiene sus complicaciones. Sí, aparte el auto estamos con gomas viejas, estamos viendo porque ahora tuvimos una falla, así que bueno, estamos tratando de sacarla y nada, tratar de girar, de sacarle unas ganas y bueno, también le hicimos la invitación a Ariel, que vamos a correr como piloto invitado, que bueno, no se va a hacer la fecha, pero bueno, también le invité que venga a dar unas vueltas, porque sé que también hace tiempo que no anda y tenía muchas ganas de girar. Seguro, de todas maneras, al margen de que si no se hace la fecha en esta oportunidad, hay que recuperarla igual. Sí, seguramente, no sé qué decidirá la categoría y por ahí capaz que nos hacemos una fecha doble, algo de eso, pero bueno, estaría bueno, o sea, si bien la de invitado, por ahí se trata de hacer por el tema de tener pocos pilotos, de pocos autos, pero bueno, yo creo que igual le da un condimento a la categoría y a la carrera. Bueno, ¿cómo te sentiste en esta pequeña prueba que pudiste hacer en estos momentos? Bien, la verdad que bien, lo siento bien al motor, no sé si será que hace mucho que no andamos, pero no, el auto igual, siempre fue un auto bueno, fiel, no sé si para ir de los más rápidos, pero bueno, ahí lo vamos a ir poniendo a punto a ver si podemos llegar a estar bien adelante. ¿Hay ganas de sacarse las ganas? No, ya está, sí, ya di unas vueltas, ya no da más. Sí. Bueno, bienvenido de vuelta a la pista, por supuesto, y ojalá que puedan concretar la fecha de la mejor manera. Bueno, dale, muchas gracias y bueno, y agradecer a todo el grupo de gente que me ayuda, a mi familia, a mi señora, a mis nenes, que son los que aguantan que uno por ahí no esté en la casa, a mis viejos, mi hermana, a todos los chicos del taller, a todos los sponsors que igual de una manera u otra me ayudan a poder concretar este deporte tan lindo, pero bueno, hoy tan caro que se hace. Lo importante es que lo disfrutes, así que disfrútalo. Sí, lo vamos a disfrutar y por ahí con los años ya lo vamos tomando de otra manera, de que lo tomamos antes, que era una exigencia constante y bueno, ahora también vamos a tratar de andar bien, pero bueno, tomándolo de otra manera. Así que nada, de estar presente, de poder colaborar con la categoría y que bueno, podamos llegar a hacer la fecha que en realidad por ahí somos pocos autos, pero juntando un parque medianamente importante, la categoría vuelve a ser lo que siempre fue. Lo mejor. Bueno, muchas gracias. Se acabó el receso, venimos a día de prueba. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va? Así es, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Acá estamos, otra vez de nuevo en el ruedo, gracias a Dios, llegamos bien para las pruebas y bueno. No fue el mejor día. No, lamentablemente, viste como este pueblo que no tocó el mejor día, pero bueno, pudimos dar un par de vueltas y aflojar un poco los huesos. Bueno, ¿qué se pudo sacar de conclusión? Sí, conclusiones pocas, porque la verdad, volvemos al tema de antes, con la pista en ese estado no se puede sacar mucho en claro, ¿no? Pero bueno. No se cayó nada. No se cayó nada, que no es poco. Y bueno, de paso probamos un par de cositas en el motor y eso, y bueno, están andando bien. Seguro. Bueno, la primera parte del campeonato, ¿qué conclusión sacaste? Y fue muy buena, veníamos muy prendidos, hasta la última fecha veníamos muy prendidos, tuvimos la desgracia de parar en mayo, se nos cortó un palier, pero bueno, con muchas ganas de nuevo para empezar esta parte del campeonato. Seguro. Bueno, ¿está bien el auto? Sí, está muy sólido, lo repasamos bastante, estuvimos haciendo varios controles, por suerte todo bien. Solamente un par de cambios nada más, pero nada, muy bien, estamos para la segunda parte. ¿Qué cambios se hicieron? No hubo muchos cambios, sino más que bien revisiones. En la caja de dirección, el tren trasero, elástico, amortiguadores, se revisó todo un poco. Ya que estamos, le agradezco a Pepo, a Grasso, que me hizo los amortiguadores traseros. Ajá. Y los delanteros también son un caño. Y bueno, nada, detalle, nomás bolillero, semieje, esas cosas que se pueden ir rompiendo, que se pueden ir cambiando, mejorando un poco, bueno, ahí estamos en eso. Seguro. Bueno, vos ya sabés lo que es ganar, así que no hay problema, pero si viste que siempre uno se pone metas y en definitiva cuando arrancás es poder terminar la carrera, no importa el puesto, después bueno, ya pretendés estar en un podio, puedes ganar. En esta temporada, ¿cuál es la pretensión para esta segunda parte? Y
Ya la pretensión está hecha, que era ganar, así que ya el objetivo lo hemos cumplido, por lo menos personal, ¿no? Yo creo que el equipo va a estar muy conforme. Pero bueno, vemos si se puede pelear algo más, lo vamos a tratar de hacer hasta la última fecha, ¿no? Que es lo que buscamos todos los pilotos. Seguro. ¿Has bajado de peso? No, al contrario, echamos uno para arriba, así que me están matando. ¿Sí? Los chicos, sí. No, digo porque escuchaba de atrás, ¿viste? Igual me querés dar. El peso. Digo, el auto no estaba tan pesado. No, el autito estaba pesado y el piloto ni te cuenta, así que vamos a tener que hacer algo ahora lo que resta el año. ¿Gimnasio? Le vamos a meter, sí. Estaba haciendo pádel, pero bueno, no dio su fruto, me parece. Al contrario, dice, sí. Me daba más hambre. El tercer tiempo es bravo, Claro. Bueno, así que en definitiva, sí, teniendo una carrera ganada, como bien decís, ese era el objetivo, pero siempre se va más. No, es así, sí. Siempre yo por lo menos quiero salir a ganar toda la fecha porque es lo que trabajamos, Barriguita, mi viejo, mi mecánico, todos trabajamos para eso, ¿no? Para ser contundentes fecha tras fecha y bueno, no es solo llegar a la meta, sino tratar de tener el mejor resultado el fin de semana. ¿Llevas una estadística de las carreras que ya corriste, no? Empecé en septiembre, mira, va a ser un año y no corrí diciembre, el tema que paramos por falta económica y no, venimos bien, tenemos 6, 7 fechas, algunas dobles, carrera invitado, todo, no, pero venimos muy bien, ya hemos hecho 3, 4 podios creo, venimos muy sólidos por ahora. Bueno, digo, la pregunta viene porque sorprendiste en realidad, ¿no? Uno que mira afuera dice, mirá, este apareció y bien, ¿no? Sí. Era, por supuesto, la pretensión siempre está, pero por ahí causaste sorpresa en el ambiente. ¿Vos te sorprendiste también del resultado que ibas obteniendo? La verdad que sí. Nosotros, mientras íbamos trabajando, que el auto se compró en pandemia y bueno, laburamos casi todos los días de la pandemia. Con los chicos íbamos diciendo, ¿viste? No, primero la primera carrera entre los 10, después entre los 5, después me metían presión en el podio, ¿viste? Pero bueno, sabíamos que estábamos para lograr un buen objetivo porque la base, la verdad, es muy buena, muy sólida. Con Barrita en los motores, también la tornería, que me dio una mano en el chasis, Esteban, que está en Buenos Aires, le mando un fuerte abrazo, también me dio una mano muy grande en el chasis. La verdad que la base siempre fue sólida y bueno, los resultados fueron a la vista enseguida, ¿no es cierto? Sí, bueno, está bien, el resultado, la base estaba. El tema también hay que llevarlo, manejarlo, ¿no? Y por ahí todos no tienen las mismas condiciones. No, es así, tuvimos mucha suerte también. La carrera que ganamos tuvimos suerte y bueno, siempre hay que tener su gotita de suerte. Y bueno, el karting a mí me ayudó un montón, que fue una buena base también. Y bueno, también un poco de simulador y demás que fuimos haciendo durante la pandemia. Ahí estamos, nunca tuvimos un parate tan largo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué se puede esperar entonces para esta segunda parte? Y esperemos andar igual de bien o mejor, porque se trabajó para eso, se invirtió bastante también. Así que bueno, no sé, que sea lo que tenga que ser y bueno, que la suerte nos ayude esta parte del año también. Bueno, lo mejor para el fin de. Muchas gracias a vos, a todo tu equipo y bueno, mandarle un fuerte abrazo y agradecimiento a todo mi equipo, a Jorge Vara que me hace unos misiles, a mis viejos que me ayudan incondicionalmente, mis abuelos, mis tíos, a mi equipo Maxi, Sandy, mi hermano, que la verdad son de fierro. A Agustín también me da una mano gigante, Esteban, como te dije, le mando un fuerte abrazo. A Mauro igual, que me da una ayuda muy grande. Y bueno, a los chicos que están siempre, al Cata, Chapa y Pintura, que también es muy fiel. Y bueno, esperemos que sigan así. Lo mejor para el fin de. Muchas gracias, Tuki. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel.
Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423 293, Río Gallegos. Estamos con Giovanni Zaccarello, que va a debutar en esta fecha de septiembre, fecha que se viene, pruebas
no en las mejores condiciones. Giovanni, bienvenido al mundo del automovilismo en pista, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que muy contento de haber podido probar este auto hermoso, una experiencia única, hermosa y bueno, muy feliz con los resultados porque pensé que me iba a costar un poquito más adaptarme, encima por ahí estaba un poco nervioso porque justo me tocó un día con lluvia, circuito muy mojado, así que, pero no, pude por suerte con la ayuda de mi viejo y mi hermano que me fueron guiando, pude manejarme bastante bien y bueno, a seguir aprendiendo y practicando, ¿no? Que eso es lo más importante. Seguro. Y a ver, contame un poco por dónde pasó la decisión de subirte. Y viene ya de familia, corrió mi viejo, Sí, claro. mi tío, mi hermano y a mí siempre me encantó, igual siempre ayudando a mi hermano, así que bueno, se dio la oportunidad y me subí para probar a ver cómo andaba. Así que bueno, muy contento realmente. Bueno, y no en las mejores condiciones, como decíamos recién, ¿no? Así que se puede esperar todavía mejor. Lo bueno es si te adaptaste al auto, responde. Sí, la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, todavía me falta soltarme dentro del auto porque nunca había manejado un auto con tanta potencia, pero me sentí cómodo realmente y me sentí muy bien. ¿No habías participado en ninguna categoría? Nada. No, nunca, no corrí en karting, nada. Mirá vos, qué loco, ¿eh? Sí. Digo porque siempre vienen con algún antecedente. Claro, ¿viste? vine con la escuela, sí, no, yo nunca había corrido en nada. Y más a una categoría como esta o al TPS, ¿viste? Que Claro. son exigentes, siempre se viene con algo ya hecho, Sí. ¿no? Sí, sí, pero no, yo no me había subido nunca, pero me encantó, realmente quedé loco. Bueno, así que se puede esperar lo mejor. Nada, muchísimas gracias y muchas gracias por la nota y bueno, vamos a seguir practicando y tratando de mejorar. Lo mejor para vos y para el equipo. Muchísimas gracias. Ángelo, bueno, día de pruebas, pasó el receso, largo el receso, ¿no? Sí, la verdad que se hizo bastante largo. Trabajamos bastante, sobre Ajá. todo en la Dodge de mi hermano. Así que nada, vinimos a probar algunas cositas. Sabemos que la pista estaba fea, hoy mucha agua, pero bueno, por lo menos pudimos probar algunas cositas y nos vamos bastante conformes. Y que no se caiga nada. Eso es fundamental, siempre trabajamos mucho en el taller para tratar de que, bueno, los autos, más allá de que puedan andar un poco más, un poco menos, tengan buen rendimiento y tratar de siempre terminar las carreras, ¿no? Seguro. Sí, Bueno, importante. en tu participación hasta acá en la categoría no ha sido una cosa pareja, ha habido como buenas y malas, digamos, ¿no? Sí. Hay que revertir eso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hemos tenido altibajos, pero bueno, como yo siempre digo, tratamos siempre de meterles hora en el taller. Lo que pasa que, bueno, son autos que en realidad se hicieron a nuevo, entonces siempre hay cosas que ir mejorando, que ir desarrollando y bueno, como lo hacemos a veces todos nosotros, pobre mi viejo lo exprimimos a mano. Así que, bueno, siempre trabajando para tratar de, como vos mismo decís, tener un buen ritmo y tratar de mantener ese nivel, ¿no? Que hoy la categoría está bastante alta. Seguro. Bueno, hoy por hoy, al pasar el tiempo, has logrado una experiencia que hoy tu hermano no la tiene, ¿no? Porque está debutando. Le vas pasando algún consejo, me imagino. Sí, sí, ahí me subí con él. La primera tanda no me subí porque la verdad que estaba más nervioso que él porque es la primera vez que se sube a una autocarrera. Yo salía delante de él, lo buscaba por los espejos, no lo veía y venía más nervioso que él seguramente. Pero bueno, ahí en la segunda tanda me subí con él y todos los consejitos que le pudimos dar junto con mi viejo, la verdad que los aplicó muy bien, así que nos vamos más que contentos con la prueba del gordito. Bueno, me dijiste que trabajaron en este receso. En particular, ¿en qué trabajaron en tu auto? En particular trabajamos en la parte del motor, porque la verdad que la última carrera nos encontramos con un motor que estaba muy cansado ya. Pobrecito, no le habíamos hecho absolutamente nada, más que un leve mantenimiento, y era un motor que lo armamos hace 8 o 9 años aproximadamente, lo armó mi viejo. Ah, bueno, tenía su rato. Tenía sus años y le dábamos y nunca nos dejaba pata, pero bueno, ya la última carrera ya estaba muy cansado, ya pobrecito, así que pudimos mandar algunos elementos a Buenos Aires, nos llegó parte de los elementos igual, tuvimos ahí un poco mala suerte, pero bueno, lo armamos y acá estamos. Bueno, a ver, es una segunda parte del campeonato que para aquellos que están con los números lo pelean y obviamente cada carrera vale. ¿Y qué es lo que estás esperando vos en particular de esta segunda parte?
No, estamos tratando de encontrar un auto, primero que nada, como vos bien lo decías antes, que termine, que es algo ya muy importante, encontrar un auto de carrera que termine las carreras, que tenga buen ritmo y bueno, tratar de arrimarnos un poquito más. No andaba mal el auto, el chasis es un chasis excelente, pero nos faltaba un poquito en la parte de motor, así que bueno, trabajamos para eso, hicimos las pruebas, nos vamos bastante conformes, no pudimos probar al máximo, pero bueno, un poquito en lo derecho se aceleró y la verdad que el auto a la última carrera, que fue la de mayo, mejoró bastante menos. Bueno, que sea lo mejor, Ángelo, para el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y dejamos agradecerle a toda mi familia, a mi mujer que me apoya incondicionalmente, a mi viejo que labura a más no poder y a todos los que siempre nos dan una mano. Lo mejor. Muchas gracias, hasta luego. Jesús, pasó el receso, se hizo largo, ¿no? Sí, no, largo, corto, porque en realidad sí, se nos hizo corto, sí. Mucho laburo y bueno, se hizo corto. ¿Pero laburo con el auto o laburo en el taller? Laburo en el taller, así que... Ah, bueno, eso es otra cosa. Se nos pasó rápido, cuando quisimos acordarnos ya estábamos ahí, así que la semana pasada lo armamos. Bueno, mira. Bueno, si hay laburo en el taller es bienvenido, por supuesto, ¿no? Porque eso también ayuda a afrontar esta segunda parte del campeonato. Sí, obvio, más que todo estaba muy caro, así que bueno, contento. Bueno, las pruebas no fueron de lo mejor, seguramente por el piso, húmedo, lluvia y toda la película, pero ¿cómo está el auto? Sí, el piso estaba muy feo, así que bueno, no era para venir a dar unas vueltas, ver que no se caiga nada, que no se mueva nada en la suspensión, así que bueno, eso más que nada. Seguro. Bueno, segunda parte del campeonato, que etapa de definiciones también, para aquellos que están en la punta peleando los números. ¿Vos cómo estás? Y estábamos ahí, ahora nos alejamos un poquito. La última carrera veníamos tercero, se trabó la caja en cuarta y bueno, hicimos la de la cuarta vuelta en cuarta todo y en la última vuelta se terminó de romper el cambio, me faltaba una vuelta nomás, así que estaba muy enojado, pero bueno, ya se me pasó. 4 meses para desenojarse. Y bueno, sí, pero viste, cuesta. Sí, cuesta porque el esfuerzo es grande. Sí, aparte de venir todas las vueltas, veníamos tercero y la última vuelta nos quedamos sin el cambio, así que bueno. Una lástima. ¿Cómo se afronta esta segunda parte? Y bueno, como siempre, a darlo todo. Y seguir laburando, porque están todos muy rápidos, así que bueno. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el piso esté seco y estemos todos los autos, porque tampoco hoy no hay referencia. Creo que fue el único que estaba girando. Sí, seguro. De todas maneras, a ver, hay, como decía con el Chelo, que hablamos hace un ratito, hay 8 o 10 autitos que están ahí y cualquiera puede ganar, ¿no? Sí, están todos muy parejitos y más en la 1006, viste que no se nota tanto la succión y todas esas cosas, así que bueno, hay que buscarle un poquito más a los autos como para hacer un poquito de diferencia. ¿Qué repaso le hiciste al auto? Un par de cosas en la suspensión, acomodar todo, unas cosas que estaban con juego, así que bueno, esas cositas. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué querés en realidad? Más que esperar. Y tener ese poquitito más que me faltaba de chasis como para poderlos ir a pelear a la punta bien firme. ¿Y se puede dar? Y yo calculo que sí, el auto lo sentí bien ahora, pero bueno, hay que probarlo bien con el piso seco y en condiciones de carrera, porque bueno, hoy no es ninguna referencia. Sí, en la mejor condición en lo posible, ¿no? Sí. Bueno, así que esta segunda parte, teniendo en cuenta esta pequeña prueba que se hizo hoy, aparentemente están mejor las cosas. Sí, aparentemente sí, se siente más firme el auto, así que bueno, vamos a ver qué hace el viernes. El clima hay que esperar de lo mejor, ¿no? Sí, ojalá que el clima no nos juegue una mala pasada, porque está muy frío, lluvia, nieve, cualquier cosa puede pasar, así que esperemos que esté todo bien para poder hacer un lindo fin de semana. Bueno, y vos estás muy cagado de frío ahora. Sí, tengo mucho frío, desde la 10 que estoy acá. Claro. Bueno, lo mejor para el fin de Jesús. Dale, muchísimas gracias, dejamos agradecerle a todos. Javi, bueno, pasó el receso, día de prueba, no en las mejores condiciones, lamentablemente, pero bueno, giramos algo. Sí, la idea era venir a girar. El elemento que queríamos venir a probar, que era la tapa cilindro, nos sirvió igual porque probamos una tapa sprint que no teníamos y bueno, esa había que ver si no está rajada o algo por el estilo y hasta ahora, gracias a Dios, todo bien. Mirá, qué bueno. Y aflojarle un poquito la muñeca. Aparte, eso de acá hasta la semana que viene hay que ir entrando en calor, viste, que uno ya de por sí no es muy habilidoso, entonces cuesta, ¿viste? Seguro. Ya el lunes después de la carrera es medio que quiere entibiarla un poco, ¿viste? Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, a ver, receso que se hizo larguísimo, ¿no? Sí, se hizo largo, hicimos varias cosas, no todas las que hubiéramos querido, pero bueno,
los costos se fueron altos y por ahí hubo un tiempo largo de incertidumbre en cuanto a repuestos y cosas, y bueno, o sea, nosotros estamos bastante lejos de donde está todo el ruido y los tiempos de los demás no son los mismos tiempos que nosotros. Pero bueno, lo más importante que era probar la tapa de cilindro, por suerte todo en condiciones. Bueno, pero bueno, en la primera parte hiciste un podio, anduviste bastante bien. ¿Qué se puede esperar para esta segunda parte? Y la idea es tratar de poder mantenernos, aunque sea la idea es mejorar. Claro. Por eso fuimos por el cambio de la tapa de cilindro, pero bueno, si no, mantenernos ya sabemos mucho. Claro, bueno, y... Apuntamos a eso. Estamos ahí, Jorge está un poco escapado en el campeonato, pero bueno, de ahí para atrás hay bastante pilotos en puntos cerquitas, así que bueno, la idea es tratar de sumar y en la que podamos invocar, vamos a invocar. Hacer el esfuerzo también. Y me quedó gustando subir ahí a buscar la copa, así que... Y viene bien, unos tantos años, tantos sacrificios, y bueno, el autito que no se para y te da ánimo para trabajar y para que vayas rindiendo cada día mejor. Igual, a ver, cuando uno encara esto, sabe que una clasifica por ahí es importante, largar en lo más adelante siempre es importante, pero siempre hay que apostar al ritmo de la carrera, ¿no? Sí, el autito nuestro tiene un ritmo de carrera muy bueno. Y de menor a mayor. Y claro, mientras más pasan las vueltas, mejor va. Y bueno, por ahí los rivales se caen un poco algunos y hace que podamos arrimar. Sí, porque la última que hiciste fue espectacular. Sí, tuvimos un problema en la largada con el varillaje de la caja y perdimos todo. Bueno, estábamos tan lejos, estábamos cuarto creo largando y quedamos últimos, lejos y bueno, gracias a Dios pudimos recuperar y meternos en el podio. Bueno, ¿se espera algo mejor? Ojalá, ya hicimos el segundo, el tercero y bueno, ojalá que de acá a fin de año podamos llenar el casillero que nos falta. Buenísimo. ¿Qué se espera el fin de semana entonces? Más allá de todo, pasarla bien. Fíjate que ahora vinimos con una casillita, venimos en familia, mi mujer, mi tía, mi tío, mis primos. Más allá de eso, nosotros siempre apuntamos a la parte de la familia, a disfrutarlo y cada uno en lo que le toca lo hace y la pasamos lindo. Entonces, más allá del resultado, esperamos un fin de semana en familia como lo hacemos habitualmente. Bueno, ojalá se pueda invocar el casillero que falta y si no, bueno, todavía quedan 3 fechas más por delante aparte de esta. No, más vale, hay que no perdemos la esperanza que las 4 que quedan, alguna ojalá que se nos dé. Déjame mandar un saludo grande a mi viejo, a mi tío, a mi primo, que son los que, a Guille, mi compadre, Gera Castro, que son los que siempre estamos laburando ahí, viendo a ver qué podemos hacer, así que ojalá que sigan las buenas rachas. Ojalá que sea así, lo mejor para el fin de. Gracias, Turqui, un abrazo. Moni, pasó el receso, largo el receso, che. Sí, se hizo largo. Hay que aflojar los músculos de vuelta. Claro. Pero sí, se hace largo. Las muñecas sobre todo. Sí. Se hace largo, pero bien, de vuelta al ruedo, haciendo lo que a uno le gusta, así que contento. Seguro. Bueno, ¿este receso sirvió para algo, para poner el coche en mejores condiciones? Tal cual, se laburó mucho durante todo el receso, se hizo mucho de chapa y pintura y bueno, de todo un poco. Se laburó en el motor igual. Así que bueno, probando y aprovechando. Lástima el agua, un poco no se puede, está húmedo, así que bueno, pero de a poco vamos a ir acomodándolo. Bueno, vos terminaste de la mejor manera la primera parte del campeonato. ¿Qué se puede esperar para esta segunda parte? Nada, siempre trabajando, encontrándole la vuelta. A la cubierta, aprendiendo a trabajar con la goma, con el alerón, con bueno, las cosas que se fueron dando en la categoría, así que más que con mucho laburo por delante, aprendiendo y viendo cuál es la mejor manera de ponerlo a punto lo más rápido posible, porque tampoco hay mucho tiempo, nos queda el viernes y después ya la clasifica, así que tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Seguro. ¿La categoría se movió en este receso para mejorar el aspecto reglamentario? La verdad que es mucho el movimiento que hubo, me tiene sorprendido porque la situación económica no es la mejor, pero en todos los talleres se ha trabajado, en todos los talleres. Yo siempre digo que es una categoría donde aprendemos a hacer de todo un poco, si bien porque me parece que es la manera de tercerizar todo, no se puede, entonces claro. Es como que hay
chicos que se dedican a la chapa, a la pintura, bueno, y aprender y de a poco, pero que tiene mucha gente de esa ¿cómo es? Que trata de hacer todo en el taller, porque eso es lo que hoy vale, no se puede hacer tercerizar todo, ¿viste? Seguro. Bueno, con el tema de las cubiertas, ¿cómo han quedado? Bien, ya llegó una tanda, ahora esta semana creo que llega otra, y estamos en condiciones de entregar, no la cantidad que esperábamos, pero la mitad va a estar porque se suman autos que sí necesitan el total de la home. Claro, sí. Entonces, bueno, ahí nos quita cantidad del resto, pero la verdad es que nos va a alcanzar para 2 por auto. Claro, y bueno, se pretende una buena presentación de la categoría, Sí, ¿no? sí, si bien perdimos un par de chicos que en el receso se cayeron, pero se agregaron un par, así que vamos a estar bien, me parece, holgado con el parque. Y bueno, con todos los autos bien presentados, ¿viste? Hay una movida interesante y mucha gente se prendió. Así que bueno, esperemos que siga así. Seguro, seguro. Tiene mucho que ver la categoría, el laburo que se está haciendo. La verdad es que, bueno, Oscar Sanmartano se ha visto un cambio y eso es interesante porque a todos nos conviene que la categoría sume auto y que el parque crezca. Sin ninguna duda. Y de todas maneras, más allá de eso, se sigue trabajando para mejorar todo, ¿no? Ni hablar. La categoría siempre ¿cómo es? Tiene bueno, esa particularidad, que por ahí los autos son grandes, necesita de mucha gente. A veces eso cuesta en los talleres, pero bueno, es complicado, pero nada, siempre aparecen los autitos. Bueno, quedan 4 fechas. ¿Está para pelear el campeonato? Sí, vamos a darle pelea a Jorgito, que está intratable, pero bueno, en alguna, ya en la última el auto estuvo competitivo, el nuestro, así que eso es fundamental, a partir de ahí se puede pelear algo. Bueno, Moni, lo mejor para el fin de. Gracias, Tuki, por venir, por acompañarnos, agradecer a toda la familia que aguanta todo esto, a todos los chicos del taller, a todos que sin ellos, te vuelvo a repetir lo de antes, esto se hace de la única manera que se puede hacer, después del laburo y metiéndole muchas ganas, porque de otra forma no hay. Así que agradecido a todos ellos, sin eso no podíamos estar acá. Y bueno, y saludos para todos y nos vemos en la carrera. Lo mejor. Gracias. Chelo, bueno, largo el receso, ¿no? Se hizo operar y encima el día tampoco ayudó mucho. Sí, la verdad una lástima la lluvia que cayó a la mañana, que complicó todo, pero bueno, sirve un poco para venir después del receso largo a acomodar un poco los huesos, ir sacando un poco la ansiedad y ir probando más que nada que no se caiga nada en el auto. Seguro. Bueno, casi 4 meses fueron, ¿no? Prácticamente desde la última fecha. ¿Se trabajó? No, porque el auto la verdad que terminó bien. Después de mi salida de pista, el auto venía con buen ritmo, todo, así que se hizo un par de cosas, pero túnel del escape, cosas que no son de rendimiento, sino de comodidad. Y nada más, así que por eso ahora, como habíamos desarmado varias cosas para poder hacer el túnel, vinimos para ver que haya quedado todo bien. Seguro. ¿Y quedó todo bien? Sí, por suerte pudimos hacer la tanda completa sin ninguna falla, nada, así que bueno, ahora sí hacerle un repaso general y esperar el viernes. Seguro. Bueno, ahí esto como es por etapa, ¿viste? Primera etapa y la segunda siempre abre expectativas nuevas, ¿no? Porque en definitiva ya se viene la definición. ¿Qué se puede esperar? Y está muy difícil, la categoría está muy complicada. Vos antes del fin de semana agarrás 10 nombres y cualquiera que decís que gana podés acertarle porque está muy pareja, son 10 pilotos que cualquiera puede ganar. Así que esperamos poder mantenernos en ese lote y tratar de llegar a la última del año con chances del 1, que es lo que uno siempre busca. Sin ninguna duda, sobre todo, bueno, vos que ya estás años en la categoría, ¿no? Remándola para tener el logro definitivo, ¿no? De ser campeón. Sí, obviamente es el objetivo que todos buscamos. Si no se logra, tampoco es que uno se pone mal, porque uno disfruta también de todo lo que está alrededor de las carreras. Pero bueno, sería lindo poder coronarlo con un campeonato, eso es lo ideal. Seguro. ¿Se trabaja para eso? Sí, se trabaja, el auto está demostrado que está para pelear el 1. En la primera mitad tuvimos un poquito de mala suerte y un poquito de errores míos, así que bueno, esperamos que esta segunda parte corregir esos 2 detalles y que nos salga todo bien. En lo que hace a lo económico, que es lo más dificultoso, a lo mejor ha variado mucho, ha complicado igual la situación económica en lo que hace a los costos, ¿no?
Sí, eso es lo que más está doliendo. Ahora en la categoría igual se tomó la decisión de bajar la cantidad de gomas que se pueden usar, como para ir abaratando un poco y equiparando al que puede comprar las gomas y al que no. Así que bueno, esperamos que eso haga que se sume algún auto más. Igual se trabajó en el receso con varias actividades como para juntar fondos, así que bueno, esperemos que eso vaya ayudando. Bueno, contame un poquito y a la audiencia también, ¿cómo es el tema de las gomas? ¿Cómo era y cómo quedó? Y se podían poner 2 gomas nuevas por carrera y a partir de septiembre se va a dejar igual 2 gomas, pero después las otras 3 carreras es una sola. Ajá. Entonces ya ¿pero hoy es las gomas... optativo? No. ¿Obligatorio? No, optativo si querés poner una nueva, si querés ir con usadas no tenés problema. ¿Y si querés poner 2? No, en septiembre podés poner 2, después ya no. Ah, bueno, ya por la eso. categoría Entonces, autoriza una sola. Una sola. Digamos, octubre vas a tener que aguantarte y en noviembre vas a poder poner 2. La de no ser octubre que- y la de noviembre. Y si pasa algo grave, por decirte de alguna manera, que pierdas 2 gomas. No, esos temas siempre se analizan. Vos te fuiste afuera, se tajeó una goma, bueno, eso sí, ahí se te reemplaza y no hay problema. Claro. Bueno. Pero igual la mayoría siempre tiene gomas usadas, no... Digamos, es una buena decisión porque las gomas nosotros nos duran 3 carreras. O sea, que el que ponía 2 gomas era por rendimiento. Claro. Entonces, bueno, es una forma de equiparar con el que no las puede colocar. Sí. Bueno, de todas maneras, cuando uno va en la búsqueda del uno, hay que poner siempre lo más que se pueda de lo mejor, ¿no? Y sí, por eso es como te digo, o sea, todos los que estamos adelante estábamos poniendo 2 gomas por carrera. Y por ahí eso hace que los de atrás como que se bajonen un poco, pues van sacándole más diferencia. De esta forma vamos a achicar un poco y por ahí capaz que podemos sumar 1 o 2 autitos más que nos vienen bien. Está bien. ¿En qué circuito se corre? En el famoso Tontódromo, Chacra y 2. Está bien. Yo creo que fue más que nada viendo que los parques venían todos medio Castigado. reducidos, así que no vale la pena hacer un circuito más largo que después se hace aburrida la carrera para el público. Sí, sobre todo eso, ¿no? ¿Y el rendimiento en este circuito? Bueno, ya se corrió 2 veces este año, las 2 veces hicimos la pole, así que bueno, vamos a tener que ir por la tercera. Bien, sí. Bueno, no hay 2 sin 3, dicen. Y esperemos que así sea. Aparte, bueno, justo Jesús pone la copa para la pole, así que espero no defraudarlo. Bueno, buenísimo. Así que se espera lo mejor para el fin de. Sí, estamos esperanzados, así que bueno, esperemos poder redondear un buen fin de semana y festejar el domingo, que es lo importante. Te pregunto sobre el clima, sobre todo, ¿no? Porque uno espera siempre el mejor clima, que sea el mejor día para correr, pero si se dan circunstancias de lluvia como hoy, por ejemplo, ¿qué te cae mejor? Y no me gusta mucho la lluvia, creo que a la mayoría nos gusta más en seco. No tenemos experiencia con el auto en lo que es piso húmedo, por ahí eso nos puede complicar, pero es para todos iguales, así que es un condimento más. Ojalá esté seco y con poco viento, porque a nosotros nos perjudica mucho el viento, pero bueno, va a haber que cruzar los dedos y rezarle al de arriba que se porte bien. Se porte bien, claro. Bueno, lo mejor para el fin de Chelo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM, la palabra de los protagonistas, aquellos que se hicieron presentes en las pruebas comunitarias y este fin de semana van a estar el día sábado haciendo su clasificación y las series correspondientes para 1300, 1600 y turismo pista si se presenta, y por supuesto el día domingo todas las finales para las categorías que hagan su presentación. Insistimos con este tema. El próximo encuentro tendremos alternativas de carrera de la 4ª fecha del campeonato. Le agradecemos la atención dispensada, que pasen una muy buena semana y será hasta nuestro próximo encuentro.